¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Se inicia otro puente. Tendremos fútbol. Estamos con el Petronio. Cali juega el domingo a las 5 de la tarde. América juega el lunes a las 3:15 en Buga, y ojalá tengamos buenos resultados, porque en la jornada anterior no les fue bien a los equipos del Valle del Cauca, salvo al Cortuluá de Jaime de la Pava. Esta noche para mí es muy placentero tener a Jaime Echeverry Loaiza, una de las voces más caracterizadas de nuestra ciudad. Jaime, ¿por qué ahora no se tiene en cuenta la voz para trabajar en los medios radiales? Con las muy buenas noches, ¿cómo está usted? Doctor Mao, buenas noches y un saludo para toda la audiencia de este importante programa. Qué pregunta tan buena. Imagínense que cuando el presidente metieron al Congreso y abolieron la licencia de locutor, empezó eso a irse de para atrás. Los locutores perdimos la importancia como profesionales y llegamos a ser personas que hablan por la radio, y ahora cualquiera puede hablar por la radio. Ya no hay un control, ya la voz no importa. Lo que importa es que la persona aprenda a hablar, sepa manejar algún tema. Y fue muy descuidada porque las emisoras, la radio ha venido declinando en esa parte, y es triste que Colombia, siquiera siendo un país que es el primero en el planeta con las voces más hermosas y más grandes en la historia de la radio, no tenga normas que la rijan dentro de la locución. Acabo de sacar pues el PI, que es el programa que nos aprueban en la Academia de Comunicación que yo manejo. Me tocó sacar las normas de Chile, las normas que se están pareciendo un poco más, y me tocó presentar todo este proyecto con las normas de Santiago de Chile, que son como las más parecidas a Colombia. No tenemos normas para los locutores en nuestro país. A usted le tocó presentar examen para la licencia de locución. Yo presenté, daban 3 clases de licencia había, ¿no? La primera de tercera categoría, clase C, que usted podía trabajar en la radio en la frecuencia de los 900 kHz a los 1550. Y después uno a los 6 meses tenía derecho a presentar otro examen que le daba la oportunidad de entregarle la clase B, la licencia para trabajar en frecuencia preferencial en el AM, que iba desde los 500 kHz hasta los 900. Era frecuencia ancha. Y luego, después de 6 meses, usted tenía la oportunidad de presentar para tener la licencia A, para poder grabar televisión y actuar en televisión. Entonces eran 3 licencias que había que conseguir. Eran 2 exámenes que se hacía cada vez que uno se presentaba. Uno que contenía 100 preguntas de cultura general y el otro era de improvisación oral, completamente. Éramos examinados por las personas más representativas de la televisión y de los locutores famosos y de la gente del Ministerio de Comunicaciones para poder sacar la licencia. Como locutores licenciados teníamos que cada 30 minutos dar nuestro nombre al aire y el número de la licencia, porque la monitora de la Sultana del Valle, que en este caso nuestra representación del Ministerio de Comunicaciones en Cali, grababan 24 horas las estaciones de radio para mirar si había locutores licenciados. Nadie podía grabar un comercial si no fuera locutor con licencia, ni de televisión ni de radio. Era prohibido totalmente. Entonces era un control muy importante. La radio tenía un respeto, tenía mucho libreto, la radio se libreteaba bastante, porque desde el comienzo de la radio ha sido para los oyentes, que son los que se merecen totalmente todo
la transmisión que se realice. Y ahora los locutores trabajan al aire, charlando con los oyentes, haciendo show mornings en las mañanas, programas muy ridículos, donde utilizan el doble sentido para todo. Programa que se respeta en radio por la mañana, tiene que tener un bobo al aire, un homosexual, gente que haga voces y se burle de los demás, personajes ridículos para hacer reír a la gente, y esa clase de audiencia pues se reduce a un número que representativamente en la radio se vuelve muy grande porque es algo muy popular. Entonces no tenemos como la radio que se hacía antes, por eso es la lucha que yo tengo ahora de formar gente bien formada para que logremos algún día salvar este medio tan importante. Jaime, ¿usted tuvo que viajar a Bogotá a presentar los exámenes? Siempre. Tuve que viajar para las licencias de radio, la categoría C y la categoría B. En el Murillo Toro, ¿no? En el Murillo Toro, edificio Murillo Toro del Ministerio de Comunicaciones. Pues ellos, cuando venía una comisión, muy bien, y si no, nos tocaba viajar a Bogotá, y televisión sí lo presentábamos en revisión. La licencia de televisión, y a mí me tocó hacer el examen entre Fernando González Pacheco, Judy Sarmiento, varios locutores famosos, y hacíamos el examen frente a cámaras. Era bien asustador, muy miedoso ese examen. Además, porque era un papel donde habían nombres en idiomas extranjeros. Teníamos que saber la pronunciación. Nunca se me olvida el famoso nombre Francoise, que se escribe Francoise y se pronuncia François. Idaho, un estado de los Estados Unidos, y uno no sabía cómo pronunciar eso. Tiene usted que saberse los ministros de Colombia, los nombres. Tiene que tener una cultura general muy amplia. Tiene usted que saber a quién se le dio el nombre del desnarigado, a quién se le dio el nombre las tierras del fuego. Un montón de cosas que uno realmente tenía que aprender y que no teníamos la tecnología que existe ahora. Porque ahora la gente le pregunta al computador lo que quiera y el computador le contesta lo que está preguntando. Nosotros nos tocó luchar, pero la profesión era más hermosa todavía, porque con ese respeto con que nosotros trabajamos siempre. En mi caso yo lo sigo haciendo siempre igual. Tengo el respeto porque yo no dejo de estar al aire como tiene que ser. Primero fue control locutor. Yo fui primero control, operador de radio, y luego entré a todelar al elenco de actores antes de ser locutor. Me dieron la oportunidad de trabajar en la Ley contra el AMPA, y ya trabajando en la Ley contra el AMPA como radioactor, me dieron la oportunidad de... ¿Con quiénes compartió usted? Yo compartí con Leonel Castillo Delgado, con Ethel de Chape, con Aida Fernández, con Fulvio González Caicedo, que era el escritor de la radionovela. El gran hombre. El gran escritor de la radio. Colombiana. Sí, así fue. Y él me dio la oportunidad de trabajar en radionovelas. Él me escuchó un día en Radio 1, que era una emisora muy linda, muy grande, la más grande que había en el dial de todo este sector del suroccidente colombiano, y que una emisora que viajaba al Ecuador perfectamente porque era muy potente. Y tuve la oportunidad entonces de ya sacar la licencia de locutor, y me inicié como locutor en Radio Eco por una oportunidad que tuve de reemplazar a un locutor que llegó embriagado y lo suspendieron 3 días y no había quien recibiera 2 horas más tarde el turno. Entonces yo pedí la oportunidad, siendo muy jovencito. A los 17 años empecé a hacer locución con esta voz que tengo ahora. Pues Dios me premió con ese don maravilloso, y aquí estoy todavía dando guerra. Yo a lo que me iba a referir cuando te hablaba es que uno tenía control locutor. Así después es. Vino el locutor control. Locutor control, sí. Sí, a mí me tocó todas esas etapas. Muy rico tener el operador de radio frente a los ojos, porque él es el bastón, el camino, la luz de todo lo que se pueda estar transmitiendo en un programa radial. Y fíjese que ahora, pues eso de locutor control, pues por una parte la tecnología ha perjudicado al hombre del medio de comunicación. Las estaciones de radio todas trabajan hasta las 10 de la noche con personal en vivo.
el 90% de las estaciones en el mundo y en Colombia especialmente, las trabaja en un computador. Toda la noche las emisoras trabajan por computador. Jaime, tú hablabas ahora de lo que son los programas mañaneros de la radio de nuestra ciudad. ¿Tú no estás de acuerdo con esos programas? No, yo no estoy de acuerdo con esos programas. La radio se hizo para entretener, informar, narrar la historia de la ciudad, de la humanidad, no para estar hablando tonterías, no teniendo en la cabeza un contenido, algo importante que decir. Eso me parece el colmo que esté sucediendo, y ojalá el nuevo presidente que llegue a los colombianos nos dé la oportunidad, nos la importancia que nos merecemos, en la radio que merece un respeto tan grande, y ahora que la radio está muriendo en el FM y en el AM, porque todo va a entrar al sistema de Internet. Jaime, ¿cómo haces tú con las nuevas generaciones que quieren una cosa y tú otra? Yo les explico la verdad. Yo les digo, bueno, ustedes se van a formar en este lugar, en esta institución, como debe ser. Incluso les enseño radionovela, la radioactuación, porque un locutor que no sepa actuar con su voz es un locutor que va a ser mediocre, no va a servir. Todo en la vida necesita una actuación y una excelente comunicación. La interpretación de la palabra hablada es de lo más importante que se tiene en el mundo de la comunicación. Un locutor que venda sensaciones, que toque sentimientos, que tenga esa formación importante, que a través de la magia de la voz pueda interpretar, lograr vender, narrar, hacer que las personas vivan, sientan, vean imágenes. Eso es muy bonito. Entonces, eso es lo que estamos enseñando, lo que es. Yo les digo, si usted cuando salga de la institución va a una radio de ahora a hacer lo que los demás hacen, nunca digan que eso pertenecieron o que pertenecen a esta institución, a la academia, porque realmente no fue lo que se les enseñó. Jaime, ¿cómo hiciste para entrar a Todelar? No era fácil entrar a Todelar. No era fácil, yo era operador de La Voz del País. Y me pasó algo William Botero era nuestro gerente en La Voz del País de Alianza Radial. Era una estación del periódico El País. Una estación muy grande, 780 en el AM. Ahí en la Plaza de Caicedo. En la Plaza de Caicedo, en el edificio Lloreda, Ulpiano Lloreda, 10º piso. Y yo pues muy jovencito, siempre pegado ahí manejando los controles. Pablo Antonio Mejía Henao era un locutor que madrugaba a La Voz del País. Y un día yo le pregunté, porque cuando yo contesté el teléfono, alguien me dijo, pensó que yo era Alberto Iragorri, otro locutor. Y me dijo, don Alberto, buenos días. Yo le dije, no habla Alberto Iragorri, soy Jaime Echeverri, el operador. Y dijo, ¿cómo le va? Pensé que era don Alberto. Eso me llamó la atención. Yo dije, ¿será que tengo voz de locutor? Una mañana llega Pablo Antonio Mejía y yo le digo, ¿tú me darías la oportunidad de decir alguna cosa al aire? Dijo, claro que sí, ya lo hacemos, espérate y verá. Y él cogió y me escribió en un papel, en Rapsodia Colombiana de La Voz del País, Pablo Antonio Mejía Henao presenta el comentario del día. Entonces nos cruzamos, él estando en la cabina pasó a ser operador y yo de operador pasé a ser locutor, mientras bajo un fondo musical yo hice esa presentación. Entonces eso salió bien y después hice la despedida de la sección que él acababa de hacer. A las 8 de la mañana llega William Botero, el gerente, y como siempre, punto, muy puntual, y llega y me dice, Echeverri, ¿usted desde qué horas está aquí? Le dije, desde las 5 de la mañana, don Hugo. Y digo, ¿cuál era el otro locutor que acompañó a Pablo esta mañana al aire? Yo pues me puse frío, dije, no, pues me echaron. Entonces yo aprendí a no ser mentiroso. Me encanta decir la verdad, así me cuesta. Entonces yo le dije, vea don Hugo, si lo que se hizo y lo que usted oyó fue un problema, un obstáculo en el programa, en la emisora, castíguelo. Fui yo. Yo fui el que habló esta mañana porque Pablo Antonio me dejó hablar. Dijo, no lo puedo creer, usted tan chiquito y tan flaquito. ¿Usted fue el que habló? Dije, sí, don Hugo. Pues mañana vuelve y me habla porque me gustó. Entonces ahí yo ya comencé con esa fiebre y ahí comencé a ser locutor. Y pues yo como que le jugué al Ministerio de Comunicaciones porque yo era tan respetuoso al aire que no se daban cuenta que yo no tenía licencia. Y yo era muy buen operador. A nosotros nos tocaba subirnos a los árboles del Paseo Bolívar
a traer líneas desde del Parque de Caicedo para hacer las transmisiones de la Fiesta de los Colores en las ferias de Cali, porque no había la tecnología de hoy en día. Y don Hugo me dijo, el día que yo me vaya de esta emisora, me lo llevo para donde me vaya. Él se fue para Todelar de gerente y me llevó entonces Te abrió a las puertas, pues. Me abrió las puertas y yo llegué a Radio Eco de operador un miércoles 1 de octubre del año 72. Llegué yo a Todelar y ya me hice ahí operador y luego Reinaldo Homer era un programador, él sale de Todelar y yo lo reemplazo porque yo conocía perfectamente la filosofía de Radio Eco, la música de antaño, la música vieja, porque yo soy caldense, soy de Río Suizo Caldas y me levanté de niño oyendo esa música, entonces la conozco desde pequeñito, pude programar esa estación de radio y estando allí pues tuve la oportunidad de hablar también. Pero dime, Jaime, tú en tu sueño de niño siempre pensaste en ser locutor. Siempre pensé, yo tuve en mi mente dos cosas que quería hacer. Ser sacerdote. ¿Sacerdote? Sí, señor. Yo casi me voy para el seminario. No me fui porque cuando me entregaron la lista de las cosas que había que llevar, no pude porque no había el suficiente dinero en ese momento para llevar. Pero tú estabas convencido. Sí, estaba convencido. Y la radio me encantaba desde los 9 años. Yo tuve la oportunidad de hablar por una radio a los 9 años, trabajar con el señor que pagaba con frutas, porque yo era un niño y no podía trabajar. Pero yo le hacía turnos y todo. Fui a que nos hicieran una complacencia, y entonces yo lo hice al aire. El señor me dijo, pues hágalo usted. Pues una voz de niño a los 9 años, pero me desenvolví muy bien, entonces fueran las dos partes. Y comencé en el pueblo a los 15 años, que llegó la emisora a Río Suizo Caldas, Armonías del Ingrumá. Allí comencé como operador de radio y ya viajé para Cali y ya me hice locutor acá. Jaime, pero ¿cuándo se te da la oportunidad de hablar en Todelar? Porque Todelar pues tenía las mejores voces. Es correcto. Pues el día que suspenden al locutor de Radio Eco, yo pues tengo la oportunidad de entrar a la 1 de la tarde al aire. No me querían dejar, Paco Luna era el coordinador nacional, con Guillermina no me querían dejar hacer ese turno porque era mucha responsabilidad, ellos no me conocían como locutor. Pero don Joaquín Durán Tejada, el director, era mi jefe. El inspector Todelar. Él yo le dije, don Joaquín, yo conozco la filosofía de esta emisora, déjeme por favor. Y entonces hicimos ese momento especial y yo salgo al aire, me escucha Paco Luna y Guillermina, ellos no lo pueden creer, llaman a Edgar Hernán Arce a Radio El Sol para que, sin decirle quién era el que estaba al aire, dijera si le gustaba ese locutor. Cuando que era muy joven, Edgar también en esa época, me escucha, se quedó impresionado por la voz. Dijo, uy, qué locutor tan bueno consiguieron en Todelar. Es una voz muy importante para Radio 1, que era la estación con las mejores voces, las voces más grandes. Allí nació la inquietud y un mes después me llevaron a hacer un turno a Radio 1 y ya me quedé locutor. Allí, yo nací en Radio 1 como locutor de planta y con un éxito rotundo. Allí empecé a progresar y un año después de estar en Radio 1 fui nombrado director artístico de la estación de radio porque Raúl Palomino Rubio se ganó la lotería y no quiso volver a saber nunca más de la radio y quedó la emisora sin director. Participamos en un concurso con Raúl López Bastidas, con Carlos Cadavid. Otras voces hermosas. Oh. Y entonces allí yo me gané con don Benny Tobón, Bernardo Tobón Martínez. Él era el gerente y entonces me dijo que yo por qué quería ser director. Y yo le dije, no, pues yo quiero ser director porque yo lo quiero levantar a usted ese puesto donde está como gerente. Yo lo quiero reemplazar algún día como gerente. Y vos me gustaste por eso, vos sos el director. Y allí me quedé. Y allí comencé mi carrera. Hice ya como director, sigo como locutor de planta. Y ya grabo mi primera promoción, que fue para mí algo sensacional, de unos juegos deportivos que hubo en Buenaventura. Y ya al lado de los grandes comencé a grabar cositas y ya empecé mi carrera.
y aquí estoy. ¿Con quiénes te tocó compartir en Todelar? En Todelar, bueno, yo comencé desde La Voz del País con Jaime Olaya Terán y don Antonio, que eran del elenco, ellos son muy grandes radioactores también y muy buenos locutores, y en Manolo Villarreal. ¡Ah, qué voz! Con ese fue el locutor que yo grabé por primera vez una promoción. Era el narrador de las noticias, ¿no? En Todelar, murió no hace mucho también. Sí. Y con Manolo Villarreal comencé allí a compartir, que era una gran figura, y pues Todelar en la época del 71, los Juegos Panamericanos, se llenó de gente muy importante, y toda esa gente de los Panamericanos me tocó a mí compartir cuando hicieron ese estudio grande de La Voz de Cali, que era como lo más grande en la radio que había en ese momento, ¿no? Había otro locutor que después fue actor de televisión, hombre, que está en La Voz del País, hombre, me olvidé el nombre en este momento, hombre. Bueno, yo trabajaba en La Voz del País con Alberto Iragorri, Jaime Olaya Terán, trabajaba Nelly de Londoño, Gonzalo Londoño, Jaime Arango, el periodista, eran los compañeros de toda la rata chillona. La rata chillona de La Voz del País en ese momento. Uno, ¿no sería alguien que escribía en el espacio? No, ese fue Lázaro Juventud Vanegas. Lázaro Juventud Vanegas, sí. Sí. Que salió de aquí de Todelar para Bogotá. Pero dime, hay una inquietud que tengo. ¿Cómo hizo Joaquín Durán Tejada para darte ese turno sin el visto bueno de Paco Luna, quien mandaba, quien ponía y quitaba? Es correcto. Como don Joaquín Durán Tejada me venía enseñando compositores, preparándome para el examen del Ministerio de Comunicaciones, yo le dije que yo lo hacía quedar muy bien, y yo me le pegué a don Joaquín, le dije: don Joaquín, es mi oportunidad, muéstreme. Yo sé, pero voy a ver si puedo lograr que Paco acepte. Y Paco Luna aceptó cuando Joaquín Durán Tejada le dijo: mejor dicho, si Jaime Echeverry Loaiza lo ponemos al aire esta tarde aquí en Radio Eco y le va mal, me renuncio de Todelar, le entrego mi puesto, me quemo las manos por este jovencito. Y yo le dije: no lo voy a hacer quedar mal. Yo causé un impacto muy grande porque yo fui un locutor que salía al aire. Yo me llamaba en ese momento al aire, en la radio, Jimmy Junior. Y cuando empecé a hablar por un micrófono me llamé Jaime Echeverry Loaiza. ¿Y por qué Jimmy Junior? Porque mi papá se llamaba Jaime Echeverry. Entonces me dicen Jimmy. Entonces Junior, por ser el hijo. Y entonces yo me conocían como Jimmy Junior. Siempre decían: nuestro operador Jimmy Junior, al control de sonido Jimmy Junior. Pero ya cuando hiciste locución, Jaime Echeverry Loaiza, sí. La 3310 fue mi primera licencia. Y después de la 3310, que fue la de categoría C, pasé a la A. No tuve la B, por la calidad pues de la locución que yo estaba haciendo, y ya saqué televisión. Y me dieron la 4325, la licencia de televisión, para trabajar en todos los medios radiofónicos de Colombia. Para nosotros era como un premio recibir esas licencias, porque realmente son... Era el trofeo. El trofeo, el pago que uno tenía, esa medalla que se le entregaba al locutor por lograr salir adelante y ser bueno. ¿Qué es lo que más añoras de la radio de ayer? Yo añoro de la radio de ayer precisamente las voces, el trabajo que se realizaba en radio, el respeto por la misma. Añoro los libretos, porque aprender a interpretar libretos es algo fantástico dentro del mundo de la locución, porque es expresar lo que está escrito y hacerlo vivir con el sentimiento que necesita y la fuerza interpretativa de la voz. Añoro eso del libreto, porque uno no se podía equivocar, no podía decir una palabra que tuviera un sentido distinto a lo normal, a lo correcto, a lo decente. Había mucha elegancia en la radio anteriormente. Era un mito salir al aire, estar al aire, sentía uno un peso del aire, sentía la audiencia. Era maravilloso, fantástico sentir el aire a través de un micrófono, el respeto por un micrófono como este,
era maravilloso. Nosotros no podíamos soplar un micrófono, aporrearlo, gritarle, porque este es nuestro símbolo. Y imagínense, la gente no sabe ni siquiera qué está pasando. Yo, por ejemplo, estoy hablando con este micrófono, un micrófono que va por el aire, ya ni siquiera tiene un cable, va por el aire y llega a una frecuencia, esa frecuencia lo manda por un cable a una consola, esa consola lo amplifica, esa amplificación sale por una línea de cobre que llega a un transmisor, entra a una caja de sintonía, hay unos tubos o unos sistemas electrónicos que excitan el sonido, lo amplían y lo mandan por una línea de cobre arriba a una antenita, que esa va por el aire a una antena que está en un cerro, y de ese cerro sube por el mismo sistema de cable de cobre y llega por esa antena a lanzarla ya al aire para que entren milésimas y milésimas de segundo a la audiencia, a un receptor. Es maravillosa la radio. Jaime, tu voz logró rápidamente una cotización. ¿Por qué te quedaste en Cali? ¿No tuviste nunca propuestas de Bogotá? Tuve propuestas de Bogotá, tuve propuestas de Estados Unidos. Realmente dos cosas me unieron a Cali. Yo me vine para Cali con mi hermano. Vivíamos en Resucio Caldas, y yo le dije, tenemos familia en Medellín y en Cali. Yo tengo esta moneda de 5 centavos, voy a tirarla al aire, usted póngale la ciudad a la cara de la moneda, y para donde caiga la moneda nos vamos. Entonces yo la tiré y salió Cali. Mi hermano dijo, no, yo la tiro, usted me hizo trampa. Entonces él la tiró y salió Cali. Dije, es para Cali. Y entonces yo cuando llegué a Cali, yo miré la ciudad y le dije, si en esta ciudad yo voy a crecer como hombre profesional, si yo aquí puedo vivir y hacer mi vida, nunca te dejaré. Nunca me he ido. Y aquí me quedaré hasta que muera. ¿Por qué? Porque soy muy agradecido. La gratitud del corazón es muy importante en el ser humano. Cuando una persona tiene gratitud, vale mucho más que palabras, que dinero, que tener riquezas. Tener esa gratitud es bien interesante como ser humano, porque es el reconocimiento a las cosas grandes de la vida. Cali para mí ha sido la ciudad que me abrió las puertas, me abrió el corazón, me abrió la vida. Pude desarrollarme como profesional. Yo trabajé en Bogotá, pero me mantenía montado en un avión viajando a Cali. Dirigí estaciones de radio en Bogotá, en Todelar, y fui voz institucional de Todelar. Entonces me tocaba viajar a muchas partes de Colombia, pero nunca abandoné Santiago de Cali, y aquí estoy todavía. Y de Estados Unidos tampoco, porque primero la otra parte era mi mamá, que estaba conmigo, y yo nunca la abandoné hasta que se fue. Jaime, yo no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí. Antes, cuando nosotros comenzábamos, hacer media hora de programa era duro. Muy duro. Y ahora hacer 2 horas o 3 horas se va eso. No, eso se va rapidito. Rapidito. ¿Por qué? Porque hay conexión, porque hay fluidez, porque hay conocimiento de lo que se está hablando. Y cuando uno siente esto y lo lleva en su corazón y conoce de lo que está diciendo, pues el tiempo no se siente. Y vivimos en una época en que el tiempo vuela más que nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero es tremendo, ¿no? Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con nuestro invitado de esta noche. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción.
Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. A ver, Jaime, ¿cuáles fueron tus etapas en Todelar? Yo tuve dos etapas importantes en Todelar. La primera, desde que comencé a trabajar en Radio Eco, Radio 1 y Ley contra Lampa, que fue una radioestación muy linda. Y luego Julio González Caicedo pasa por el estudio de Radio 1, me oye y le gusta mucho el timbre de la voz y me dijo, ¿tú actúas? Y yo le dije, sí, yo trabajo en la Ley contra Lampa. Y me dijo, yo estoy escribiendo una novela que se llama Dos vidas y una canción y me gustaría probarte. A ver qué papelito te doy. Entonces yo bajé y al estudio me probaron en varios papeles hasta que él me dijo, no, con Betty, la esposa de él, que era la voz protagonista, me dijo, probá con Betty a ver cómo te va y parece que hicimos una pareja muy bien y comencé a trabajar como protagonista de radionovela en ese momento, a actuar y eso fue una época la más linda. Yo comencé en la radio, he tenido las dos épocas muy grandes, luego salí de Todelar y entonces llega viajo a Caracol, estoy en Caracol y de Caracol usted me llama a formar el Grupo Radial Colombiano y me dijo, usted quería tener una radio, ponerle el nombre que quisiera, hacer con una estación de radio 24 horas lo que quisiera. Dije, sí, doctor Mao, entonces, bueno, véngase para acá. Y hicimos Radio Color, que es la emisora fenómeno que ha tenido Santiago de Cali. Una estación de radio que comienza un sábado a la 1 de la tarde y por primera vez la radio se especializa. Yo fui promotor de esto. Fue 24 horas de música rock, pop, de música americana, una emisora juvenil, fue la Radio Color, la más importante en ese momento y que se volvió un fenómeno y una emisora que con el Almeya estaba en primer lugar. Eso fue gracias a usted que confió en mí y vea, hicimos una gran empresa radial. Jaime, tú fuiste empírico. Totalmente empírico. Sí, yo tuve dos profesores platónicos. Yo me le pegué a la transmisión que hacía siempre Gonzalo Ayala, que es una voz muy linda, y la voz de Milton Marino Mejía y Mejía, un locutor que identificaba las cosas grandes de Todelar. 10 de la noche hacía el Hit Parade. Hit Parade internacional, sí. Entonces yo sé modular como Gonzalo Ayala y sé modular como Milton Marino. Yo aprendí aprendiéndome todo lo que escuchaba y fue una manera de aprender la locución porque nosotros no tuvimos profesores. Y como hemos sido de sentimiento y de respeto por este mundo, pues aprendimos a hacer las cosas profesionalmente y la mayoría de todos empíricos y ahora empezamos a enseñar comunicación desde hace unos 28 años que comienza a enseñarse en las universidades la comunicación social. Jaime, ¿tú haces algunos ejercicios especiales para mantener la voz? Yo mantengo la voz a través de la mente. Creo que la mente es la fuente necesaria de todo en el ser humano. Siempre escuché decir, mente sana, cuerpo sano. Y siempre me preguntan, ¿qué tomo para la garganta? ¿Qué tomo para la voz? Yo no tomo nada. Yo realmente lo que me alimento es de la propia mente, porque no me dejo dar nada, porque yo me doy importancia a través de la mente para mi voz y tengo un oído muy desarrollado para saber cómo estoy, cómo interpreto, manejo la dicción, la vocalización, la vibración de la palabra, manejo la interpretación, me pongo mucho cuidado para poder vender la voz con el sentimiento que necesite en el momento que debo de hacerlo. Entonces uno vive los escenarios de la voz. Eso es lo que yo enseño ahora en la institución, los escenarios de la locución para formar los nuevos locutores. Jaime, ¿cómo te has acomodado en tu institución?
a darle la orientación que necesita el joven de hoy, que es mucho más rebelde que lo que fuimos nosotros? Yo soy caminante, aprendí en un seminario el crecimiento interior, entonces después de 72 seminarios de estar viendo el crecimiento de un ser humano, entonces soy muy directo, yo confronto al alumno, al joven, y le hablo mirándole a los ojos las cosas como tienen que ser. Yo le enseño lo malo, le enseño, los bajo al suelo realmente, yo les digo las cosas como son. Yo el primer día les digo, alcen la mano a los que quieren trabajar en esta estación moderna, americana, porque los jovencitos entran queriendo ser locutores de La Mega, o de Planeta, o de estaciones de radio juveniles, y de presentadoras de estilo RCN, de televisión, de farándula. Es lo que más atrae para los jóvenes. Entonces yo les digo, lo que ustedes están, todos los que alzaron la mano, eso es basura. Realmente eso no es. Porque hay que primero sembrar en la cabeza las cosas grandes que han hecho grande una ciudad, un país, una historia. Hay que tener el conocimiento, porque usted puede hablar a través de un micrófono, y qué es la radio y para dónde vamos. Grandes guerras han destruido ciudades, pero informa la radio de esa ciudad. La radio siempre ha estado en el aire. Dios hizo en su creación esta magia de la radio, y el hombre en su sabiduría, por Dios, le entregó la oportunidad de bajar la radio del espacio aéreo, de obtener a través de un receptor, bajar esa señal. Entonces yo los confronto y les hablo la verdad, cómo es lo de ahora y cómo fue lo de ayer. Y les vendo la idea de ayer para que trabajen en el mañana como tiene que ser. Jaime, ¿qué te llevó a montar una academia? Pues yo hace más de 30 años he venido participando en seminarios, en cursos de locución, con mi compañero fallecido Gerardo Gutiérrez Fontal. Juan Vive, que él hizo hacía sus cursos de locución, y a mí me ha encantado enseñar. Me encanta sembrar en los demás las cosas, no soy egoísta. Entonces hace más de 30 años yo vengo enseñando. Y yo nunca tuve, ni lo había pensado, porque yo no tengo dinero para hacer eso. Pero un día, vendiendo publicidad para la estación, la superestación donde yo trabajaba, y como era una emisora de música americana, pues entré a una academia de inglés a vender publicidad, y la persona encargada en ese momento me dirigió al dueño de la academia. Estando yo en su oficina, el señor me recibió con los brazos abiertos y le pareció muy bueno que yo estuviera allí. Él estaba con un grupo de amigos y él me presentó y me dijo que yo era un caballero, que él dijo así: si yo algún día hiciera un negocio, lo haría con Jaime Echeverry Loaiza por ser un señor. Y en ese momento, yo no sé por qué, a mí se me iluminó como en la cabeza, qué rico una institución para enseñar periodismo, locución, todo esto. Y yo le dije, en ese momento le dije, bueno, deme la mano y somos socios. Y dije, ¿qué? Y dijo, usted me dice que conmigo haría un negocio el que sea, a ojos cerrados. Deme la mano y somos socios. Entonces él me da la mano y yo le digo, somos socios de una institución para enseñar formar locutores, presentadores de televisión, reporteros, todo lo que tiene que ver con el medio de la comunicación. Digo, listo, arranquemos. Y así fue. En la misma academia de inglés la convertimos en la academia de comunicación. ¿Y quién fue tu socio? Álvaro Pío. ¿Álvaro? Álvaro Pío. Jaime, ¿dónde funciona tu academia? Estamos en la Avenida de las Américas 2179, allí tenemos una institución, 4 pisos. Yo acondicioné el edificio para la institución. Me encanta el orden, la estética y las cosas bien para poder trabajar y actuar bien en este mundo de la comunicación que es tan exigente, y me encanta apoyar a la gente que va a la academia. Yo soy un sembrador yo quiero que toda la gente sea grande, y afortunadamente en este momento tenemos muchos alumnos trabajando en Cali, en Colombia e internacionalmente, formados en la Academia de Comunicación, en las más importantes cadenas de televisión. En Caracol Televisión tengo gente, en RCN tengo gente en Todelar, en todos los canales de televisión, Telepacífico, en Cali TV,
en este canal tengo gente en todos los canales de televisión local y en el Corrillo de Mao. En el Corrillo de Mao, City TV Noticias, tengo gente... ¿Karina es de la academia? Sí, cómo no. Claro. Y tengo gente hasta en TV Azteca, por allá tengo gente en la España, Lulada. En la Lulada también. Tengo gente en toda parte. Eso es bueno y entonces a mí me encanta. Yo me lleno de alegría cuando veo un alumno, un egresado que está triunfando. Eso es importante porque eso dice, no se perdió el tiempo, no se está perdiendo el tiempo. Allí estamos sacando estas personas que salen tan bien preparadas. Y si es una carrera técnica porque es una carrera de 4 semestres o 3 semestres donde capacitamos a la gente para que ellos puedan formarse como profesionales. Y realmente los capacitamos con 24 docentes y enseñamos de todo un poquito, porque un locutor hay que darle sabiduría, darle conocimiento, darle entendimiento, darle respeto, darle formación para que narre la historia de la humanidad, que es lo más importante. ¿Cuántos estudiantes tienes, Jaime? En el momento está entre 160 y 180 más o menos. Tenemos 2 jornadas, una en la mañana y una en la noche. ¿Qué requisitos hay que llenar para estar en la academia? Pues el requisito no son tan complicados los requisitos, que sea bachiller, se presenta con una copia del acta de grado y una copia del cartón de la certificación, de su diploma, y comenzamos hacemos una prueba por escrito, se hace una prueba por escrito para una prueba psicotécnica y una prueba de ortografía, una prueba de conocimiento del medio, y donde conocemos al estudiante por qué quiere estudiar esto. Jaime, te voy a hacer una pregunta. Fregona, ¿tú crees que un muchacho de ahora soportaría un grito de Paco Oscar Luna, Rentería o de Paco Luna? No, muchacho de ahora. O de Jairo Tobón. No, mejor dicho, es que yo les cuento. Le meten una tutela. No, a mí uno le tutelan. Si ahora un papá no le puede ni siquiera tocar a un hijo, llamarle la atención, porque es tremendo, a mí lo tutelan. Imagínense esa época que nos tocó aberridos, o sea, completamente a gritos las cosas. Cuando usted llegaba siquiera 2 minutos tarde a un programa. No te dejaban. Piérdase. No entra. Y eso era con palabras muy marcaditas y muy fuertes. Sí. Usted también fue un poquitico recio, ¿no? ¿Cómo? Usted como jefe de programas también tuvo en su época... No, estricto, ¿no? Yo tengo eso. Estricto, que es muy importante. Estricto, sí. Exigencia en la puntualidad de la gente. Es correcto. Bueno, Jaime, ¿para dónde va la radio? La radio va para Internet. Increíble. Nosotros estamos enseñados a hablar por un micrófono para llegarle a una ciudad, a un país. Pero resulta que el Internet es para hablarle al planeta. Entonces es una maravilla. Y es el sonido perfecto en estéreo que sale desde su ciudad y logra llegar a cualquier lugar del planeta. Yo acabo de obtener una radio online para hacer la radio que me gusta hacer. Y entonces la radio toda va para... tendrá que ponerse a pensar porque ya en Internet ya no existe pues el pisador de discos. Ya van a... En este momento yo a la radio que acabo de hacer, llegó, fue las 120.000. 120.000 estaciones online ahí en el planeta. Imagínense, doctor Mao. Está caminando. Está caminando. Y cuando llegue, desaparezca el FM, son todas las estaciones. En Holanda ya desapareció. Sí. Ya desapareció el FM. Eso hay que evolucionar. Ya están haciendo los radios con online y eso va a ser fantástico. Imagínense el futuro de la radio, doctor Mao, que usted vaya en su carro, sintonice su radio y usted quiera escuchar en forma perfecta en estéreo la radio de París, que esté en ese momento al aire, la de Nueva York, la de España, la de cualquier ciudad de Colombia, perfecta. Todas están, por eso las estaciones de radio actuales, la radio comercial actual, todas están en online, todas ustedes la pueden sintonizar por www, tanto la AM como la FM.
todo la Internet está absorbiendo, va a absorber la televisión, el mundo del cine, el mundo artístico, el mundo de la radio, el mundo de la prensa escrita, todo a través del Internet. Eso es el futuro de las comunicaciones. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos de nuevo en la parte final con nuestro invitado de esta noche, Jaime Echeverry Loaiza.